Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Moni, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Veritas Fidei y es un gusto recibirlos a todos, llegar hasta donde están, sus hogares, hasta donde estén, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Moni? Bien, gracias Cris. Pues el podcast pasado, llevamos 3 podcasts viendo el mismo tema. Para los que no están aquí, de volada les decimos, el argumento fue el siguiente. Jesús recibió los honores, atributos, nombres, actos y tronos de Dios. Por ende, Jesús es Dios. Cris, los 3 podcasts pasados ya vimos, ya hablamos de los nombres, de los atributos, y esta vez vamos a cerrar con los actos y el trono de Dios. ¿Qué te parece si empezamos ahora por los actos que hizo Jesús? Sí, estamos haciendo este argumento, ¿no? acumulado a favor de un punto central del Nuevo Testamento, que Jesús es divino, Jesús es Dios. Y aunque Jesús nunca dijo soy Dios de manera explícita y literal, sí estamos mostrando este argumento que apunta e indica que Jesús fue Dios. Y como bien lo has dicho, hoy vamos a ver que Jesús ejecuta actos divinos, los actos que solamente le corresponden a Dios. Bueno, el mismo Jesús los hace, ¿no? Y hoy vamos a ver 2 ejemplos más de este punto. El primero está en 1 Corintios 15, para los que quieran seguirnos con una Biblia. Y vamos a hacer aquí un punto importante. Primero, esta es una fuente de Pablo, ¿no? 1 Corintios, como ya hemos mencionado en algunas veces anteriores, Moni, lo escribió Pablo por ahí del año 54 o 55. Y en 1 Corintios 15 está hablando de lo más importante del cristianismo. De hecho, si alguien nos preguntara, bueno, ¿qué es lo más importante del cristianismo? No tenemos que adivinar. Pablo lo dice, porque Pablo específicamente en este capítulo dice, les voy a decir qué es lo más importante del cristianismo, que es el evangelio. Este es el evangelio. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Y vamos a ver cómo entra Jesús aquí, ¿te parece? Vamos, Cris. Bueno, vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 15, del 1 al 3. Fuente paulina, indiscutible que Pablo escribió esto. Dice así: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y luego el versículo 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? El punto central aquí es que uno de los portentos más importantes que hace Dios es salvación. Y aquí lo que hace precisamente Pablo es decir, lo más importante en el cristianismo es el proceso de salvación y es por medio del evangelio. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Y por cierto, esta salvación la hace Jesús. Jesús es el que muere por nuestros pecados. Si creemos eso, tenemos salvación. No solamente que murió, sino que resucitó al tercer día. Y Pablo hace referencia a las Escrituras, y las Escrituras para ellos eran el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, si crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras, eres salvo. Si no lo crees, no eres salvo. Ese es un portento divino, un acto divino, el proceso de salvación, y Pablo se lo atribuye enteramente a Jesús. Y mira qué importante, Cris, porque estamos hablando, como ya hemos mencionado antes, de Pablo, que Pablo era el principal perseguidor de los cristianos. Uh-huh. Y antes, para él, todo esto era una blasfemia, porque solamente Dios salvaba, ¿no? Y ahora está diciendo esto Pablo. Sí, exactamente. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento le atribuyen el proceso de salvación
y el acto de salvación a Dios. Y Pablo toma y se apropia de estos pasajes y simplemente dice sin miramiento alguno más, decir, Jesús es la fuente de nuestra salvación. Dios salva y Dios nos está salvando por medio de Jesús. Por ende, Jesús tiene que ser divino. Sí. Y bueno, fuente muy, muy confiable donde viene esto. ¿Qué te parece si seguimos con otro ejemplo, Chris? Ajá. Veamos otro ejemplo aquí muy importante de hechos que solo le corresponden a Dios. Y vamos a citar aquí el muy, muy famoso Sermón del Monte. ¿Qué te parece, Moni? Sí. Bueno, el Sermón del Monte es muy conocido, viene en Mateo 5. Y no vamos a leer obviamente todo el sermón, pero vamos a leer dos partes que son muy, muy importantes para esto. ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús en algunos lugares del sermón es citar escritura del Antiguo Testamento, pero la cita de una manera muy interesante, porque lo que hace, Moni, es citar el Antiguo Testamento diciendo, bueno, ustedes escucharon que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Esa afirmación es tremenda, sería considerado una gran blasfemia por un judío de aquel tiempo y de este tiempo también. ¿Por qué? Porque está diciendo Jesús, esto es lo que dice la Escritura, estas son las palabras de Dios, pero yo voy a agregarle a lo que dicen las palabras de Dios. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Mateo 5:38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es una cita del Antiguo Testamento, es la famosa ley de Rex Talionis, que es no quiere decir el que la hace la paga, simplemente era una medida de si haces algo malo, vas a recibir algo malo a cambio. Proporcional, no desproporcional. Esto tenía que ver con las proporciones de justicia que se estaban impartiendo. Y Jesús les dice, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiciere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces Jesús está agregando y extendiendo, no negando, sino afirmando, pero a la vez extendiendo el significado del Antiguo Testamento. Está agregando al Antiguo Testamento. Algo que hace también similar. Un par de versículos abajo, en el versículo 5:43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, efectivamente aquí un judío vería esto y diría, wow, los profetas cuando hablaban en nombre de Dios decían, esto dice el Señor o así dice el Señor. O ¿sí? Este no es un mensaje del profeta, es un mensaje de Dios. Jesús no hace eso. Jesús no dice, soy un profeta de Dios y aquí viene la palabra de Dios. Jesús, por su propia autoridad, explica y expande en el Antiguo Testamento, haciéndose igual a Dios. Es decir, las palabras mismas de Jesús, en su apreciación, tienen la misma capacidad y peso y autoridad que las palabras del Antiguo Testamento, haciéndose él mismo igual a Dios. Pues, Chris, estos son, yo sé que hay muchos más ejemplos para los actos también que podemos dejar en la descripción como siempre, pero ¿qué tal si pasamos al último punto? Es decir, Jesús comparte el trono de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, el trono de Dios tiene que ver con la autoridad de Dios mismo. ¿Quién es el que se siente en el trono? El rey, el monarca, la persona que tiene autoridad suprema sobre toda la tierra.
Y aquí estamos hablando del Dios del universo, el creador del universo. Entonces estamos hablando del lugar de máximo honor en el cosmos. Y es curioso que aquí Jesús mismo se atribuye a sentarse en el trono que le corresponde solamente al creador del universo, al trono de Dios. Vamos a ver esto en dos partes, Moni. ¿Qué te parece? A ver, vamos. Vamos a explicar primero un término muy importante que en sí mismo es un atributo de deidad. Y para los que estén siguiendo con sus Biblias pueden ir buscando Daniel 7, que lo vamos a citar. Y en particular Daniel 7, versículos 13 y 14. Déjame ir ahí para estar todos en el mismo pasaje. Y vamos a hablar de un término, de un criterio, Moni. Una de las cosas que importan mucho a los historiadores es qué hizo realmente Jesús, ¿no? Qué hizo y qué dijo sobre todo. Uh-huh. Entonces hay un término muy interesante que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, ¿no? Esto es un poquito como lo que hacen los niños, ¿no? Tenemos sobrinos chiquitos y ¿qué es lo que hacen los niños cuando se refieren a sí mismos? Dicen esto, en lugar de decir esto es mío, dicen esto es de y dicen su nombre, ¿no? Sí, exactamente. Y algo muy similar hizo Jesús. Jesús utiliza un término, el término hijo del hombre para referirse a sí mismo. Y bueno, déjame explicar un poquito, Moni, qué quiere decir este término hijo de Dios, porque se utiliza en 3 contextos diferentes en la Biblia. Y aquí vamos a hablar del contexto en el que lo usa Jesús. El primer contexto es, por ejemplo, como en Salmos, que el salmista le dice a Dios, ¿quién eres tú para que te fijes en el Hijo del Hombre? Y ahí se está refiriendo a su humanidad, simple y llanamente. Y esa es una de las acepciones, una de las formas en que se utiliza el término Hijo del Hombre. Hay otra forma en que los profetas, por ejemplo Isaías, usan el término Hijo del Hombre, que es para referirse a un profeta. El profeta es el Hijo del Hombre que trae revelación y que trae palabra de Dios. Pero el tercer término, y en el que los eruditos están de acuerdo que Jesús es el que al que hace mención, es una figura mesiánica. Es una figura mesiánica preexistente, es decir, no es alguien humano, es una figura preexistente y aparte tiene el atributo de que se sienta en el trono de Dios, viene de parte de Dios, viene a la tierra y viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Esta es la figura de Daniel. Déjame leer, si me permites, Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Paréntesis aquí, el anciano de días es Dios, o como diríamos los cristianos, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces imagínate, es alguien a quien se le da dominio, se le da gloria. ¿Quién recibe gloria? Ya vimos en podcast anteriores. ¿Quién es digno de recibir gloria de Dios? Dios, nada más. Y recibe el reino, le es dado el reino, ¿sí? Y le es dado básicamente compartir el reino de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es un término que utiliza Jesús, Moni. Cris, perdón que haga un paréntesis. Ya nos dijiste qué significa hijo del hombre. Uh-huh. Pero ¿cómo sabemos que Jesús usó ese término
para sí mismo? ¿Cómo sabemos que son palabras de la boca de Jesús? Claro, algunos dirían, bueno, el que venga en la Biblia no quiere decir que Jesús haya usado ese término simplemente porque lo decimos, ¿no? Ujú. Y aquí hay un criterio de historicidad, y ya lo hemos mencionado cuando mencionamos la resurrección y cómo extraer historia de cualquier escrito, no nada más de la Biblia. Pero en particular hay un criterio que se utiliza en estudios de Jesús histórico, y es un criterio que se llama criterio de disimilitud o criterio de semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si algo que se le atribuye a Jesús no se puede deducir de fuentes cristianas primitivas, o no se puede derivar del judaísmo primitivo, entonces es muy probable que Jesús sí lo haya utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un término que inventó la iglesia. ¿Por qué? Porque no se usa básicamente en ningún lado más que en los evangelios. Se utiliza nada más en 3 lugares fuera de los evangelios. Una vez se utiliza en el libro de Hechos, haciendo referencia a Jesús, y se utiliza 2 veces nada más en el Apocalipsis. Pero en ninguna de las cartas y de la mucha correspondencia cristiana se utiliza este término, y eso quiere decir que no fue un invento de la iglesia, que realmente Jesús lo utilizó, y tampoco es algo que los judíos le atribuirían a Jesús. No encaja con el entorno judío de aquel tiempo llamarle a un hombre hijo del hombre en este contexto de Daniel. Entonces, esa es la forma en que sabemos. Es un criterio histórico extremadamente estricto que solamente utilizarían los escépticos más extremistas, y Jesús cumple con este criterio, cumple con la autodesignación de Jesús de llamarse Hijo del Hombre. Eso te iba a decir, Chris. Acabas de mencionar que Jesús, la deidad de Jesús, se menciona detrás de todos los evangelios, pero hay escépticos como Bart Ehrman y como Piñeiro, que ellos dicen que la figura de Jesús se fue divinizando con el tiempo y que no están en los evangelios más tempranos como Marcos. ¿No tienes algún ejemplo donde Marcos hable sobre la divinidad? Bueno, ¿qué te parece si tomamos uno de estos ejemplos? Porque, como bien dices, este término de Hijo del Hombre viene en todas las fuentes primarias. Es decir, cuando hemos mencionado las fuentes detrás de los evangelios, vienen todas las fuentes, incluyendo las más antiguas, y adivina qué, vienen Marcos también. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué te parece? Sí. Para los que están siguiendo esto con la Biblia, Marcos 14, 61, y pueden leer un poquito del contexto de esto, pero básicamente lo que está pasando aquí es que Jesús ya está siendo enjuiciado y está compareciendo ante el sumo sacerdote, ¿no? Vamos a Marcos 14, 61. Este es el contexto, ¿no? Ya está Jesús, lo aprendieron, y está compareciendo y siendo interrogado por las autoridades judías, y llega, él estaba en silencio, callaba, dice el Evangelio, y el sumo sacerdote viene y le pregunta, le vuelve a preguntar, y esta es la pregunta: ¿eres tú el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Bendito? Es decir, ¿eres tú el que dices que eres el Mesías, el que tus seguidores están diciendo, el Mesías, el Hijo del Bendito, es decir, el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios y eres el Mesías? Y Jesús aquí responde con 4 cosas. Y vamos a analizar la respuesta de Jesús con muchísimo cuidado. Primero dice, en griego, ego eimi, yo soy. Esto tiene un eco al Antiguo Testamento, ¿cierto? Claro. Cuando Moisés le pregunta a Dios, oye, ¿quién me está mandando? ¿Quién les voy a decir que eres? Y Dios responde, Yo soy. yo soy. Traducido,
eso al griego, sería exactamente esas palabras. Ego eimi, yo soy. Primera afirmación, yo soy. Dice, y veréis al Hijo del Hombre, ahí está, sentado a la diestra del poder de Dios, sentado en el trono de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ok, vamos a analizar un poquito, ¿ok? Si vemos la primera afirmación, ego eimi, podríamos decir, bueno, no está necesariamente haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Vamos a aceptar eso. Vamos a aceptar que simplemente está respondiendo a la pregunta en el contexto y diciendo, sí soy. Uh-huh. Pero acá están las siguientes 3 afirmaciones muy problemáticas. Y vamos a ver que son problemáticas porque esto, en conjunto o incluso individualmente, pudieron haber sido la interpretación del sumo sacerdote para decir que Jesús blasfemó y era merecedor de la muerte. Vamos a analizarlas. Primero, el Hijo del Hombre, ya lo mencionamos. Y luego en Daniel 7 dice que esta figura vino en las nubes. De hecho, en muchos lugares en el Antiguo Testamento, Moni, el que viene en las nubes siempre es Dios. Entonces esto sería muy reconocido para los judíos conocedores del Antiguo Testamento, que si dices vengo en las nubes, te estás haciendo igual a Dios, porque el único que viene en las nubes es Dios. Pero yo creo que los eruditos y los más conocedores dirían que lo que le ameritó a Jesús el término de blasfemo y la muerte fue el término de sentarse a la diestra del poder de Dios. Sentarte en el trono de Dios era hacerte inequívocamente igual a Dios. Aunque pudiéramos quitar las demás afirmaciones, si simplemente hubiera dicho sí y me verán sentado a la diestra del poder de Dios, refiriéndose a sí mismo, ya eso hubiera sido suficiente. ¿Y cómo sabemos que esto fue una afirmación blasfema? Bueno, por la reacción del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote no siguió con su cuestionamiento. Le dijo, a ver, explícame esto del Hijo del Hombre, o ¿qué quieres decir que sí eres? No necesitó más explicación. Lo que hace el sumo sacerdote en el versículo 63 es, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Hacerse igual a Dios. Y no lo está diciendo sus seguidores, no lo está diciendo una fuente amigable al cristianismo, lo está diciendo el sumo sacerdote, que está básicamente diciendo, ya lo tenemos. Esto es una afirmación merecedora de la muerte. Y eso es lo que utilizan los judíos para acusar a Jesús y llevarlo ante las autoridades romanas que eventualmente lo crucifican. Entonces no hay duda que en estos pasajes, Moni, Jesús está haciendo igual a Dios y se está haciendo igual a Dios de la manera más clara que pueda haber en el evangelio más antiguo, que los escépticos como Ehrman y Piñero dicen. En ese evangelio Jesús es mostrado como una persona muy, muy humana. No hay afirmaciones de deidad. Bueno, esta es una de las más grandes afirmaciones de divinidad en todo el Nuevo Testamento. Gracias, Chris. ¿Qué podemos concluir con todo esto que hemos visto en estos 4 podcasts sobre la deidad de Jesús? Si Jesús es Dios y el cristianismo está basado en la resurrección y la salvación está basada en Jesús, ¿qué podemos concluir de estos 4 podcasts, que es el mensaje más importante? Bueno, vayamos un poquito más atrás. ¿Qué te parece, Moni? Porque hablamos de el relativismo y hablamos de que la verdad existe. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Podemos conocerla. Hay verdades que podemos extraer de los escritos antiguos por medio de la historiografía. Podemos saber qué sucedió con muy buena certeza en el pasado. Hicimos un argumento a favor de la resurrección de Jesús.
pero un Jesús resucitado humano no haría grandes olas, no sería algo grandioso por sí mismo. Lo grandioso aquí es que tienes un Jesús que está hablando en un contexto muy, muy alto de sí mismo, poniéndose igual a Dios, recibiendo los honores que a Dios le pertenecen, ejerciendo atributos de omnisciencia y omnipresencia que solamente a Dios le corresponden, utilizando los nombres de Dios, haciendo actos y portentos divinos, y finalmente, para cerrar con broche de oro, se sienta en el trono de Dios. ¿Y qué sucede? Bueno, Dios no lo destruye como blasfemo o deja que muera humillado en la cruz como blasfemo, que es lo que esperaría uno. Si fue un blasfemo, que muriera de la manera más horrible y ahí se quedara en la tumba. Eso sería lo normal, pero ¿qué es lo que hace? Que Dios ratifica y aprueba el mensaje de Jesús, el contexto de todo lo que dijo e hizo Jesús. Dios lo aprueba y le da el sello de aprobación, levantando a Jesús de entre los muertos, diciendo básicamente: Jesús es mi hijo, como sucede en su bautismo, en el que tengo complacencia. Y tenemos una muy buena y sólida base para decir, Dios aprobó la vida de Jesús, resucitó y tiene la autoridad, vino con la autoridad misma divina porque Él mismo era Dios. Y podemos decir que esto nada más de una fuente. Jesús dijo ser divino. Los apóstoles afirmaron que Jesús era divino en lo que escribieron y en sus afirmaciones. Y los fariseos, sus enemigos, también afirmaron lo mismo, como lo acabamos de ver en el juicio del sumo sacerdote. Entonces esa es la conclusión, Moni. Si alguien nos pide evidencia, la tenemos de manera histórica y no hemos tenido ni siquiera que apelar a decir, creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Sí lo creo y sí creo que es la palabra de Dios, pero no estoy haciendo ese argumento. Hemos hecho un argumento mucho más modesto, que es decir, podemos tratar estos escritos como cualquier otro escrito histórico, extraer estas verdades y estas son las conclusiones. Pues muchas gracias, Cris. Es un honor otra vez estar aquí contigo y que nos enseñes tanto. Gracias, Moni. El honor es mío y vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias a todos los que nos acompañan y esperamos que sea de bendición para ustedes y su familia. Muchas gracias. Dios los bendiga y hasta la próxima. Y antes de despedirnos, cerramos con una oración. Amén. Bendito Dios, gracias porque has venido con poder, con el poder de quien eres, con el poder de Dios, y vives hoy a la diestra del Padre, Señor. Tienes poder de darnos salvación, de darnos perdón, y Señor, a los que ya te hemos pedido ese perdón, gracias por lo que nos bendices, y a los que no y los que estén viendo esto y que hayan visto hasta ahora el podcast, que puedan acercarse a ti, que puedan ver quién eres realmente, que tienes poder para salvar, de perdonar nuestra maldad y acercarnos a tu trono, Señor. Bendice cada persona que estará viendo este mensaje y ayúdanos a estar siempre cerca de ti y no alejarnos de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.